Buenas tardes, estimado docente, magistrantes. El día de hoy tenemos como objetivo realizar la presentación de nuestra práctica profesional de intervención psicopedagógica. Nuestra investigación lleva como título Estrategias pedagógicas apoyadas en recursos de valoración cognitiva para el desarrollo de habilidades lectoras en estudiantes con dislexia. Y nuestro tema central es evaluación del perfil cognitivo de estudiantes con dislexia mediante las pruebas de Tony 2, Prolexe y su relación con las estrategias de intervención pedagógica. Mi grupo está conformado por el docente Nilson Martínez, Adriana Santos, Diana Quintero y mi persona Luz Marcela Caballero. Bueno, en la introducción de nuestro trabajo estamos presentándoles como de manera fundamental e importante el aprendizaje no como un proceso lineal, pues hoy en día sabemos que la psicología, la medicina y la educación convergen para entender que el cerebro de cada persona es único, un concepto clave conocido como lo que es la neurodiversidad. Cuando hablamos de dislexia, no estamos hablando de falta de inteligencia como tal, sino que hablamos del cerebro que procesa la información de una manera distinta, en una forma diferente. Por ello, nuestro estudio se justifica en dos grandes necesidades. La primera de ellas es superar el enfoque conductual al que ya estábamos acostumbrados, pues necesitamos métodos que sean un poco más integrales, cognitivos y neurológicos, y así poder ir dejando atrás la idea de que el aprendizaje es una simple absorción de conocimiento. Como punto número dos, tenemos la transformación del diagnóstico en una acción. Bueno, la ciencia hoy en día nos demuestra que las dificultades de aprendizaje como la dislexia no son un reflejo del potencial del individuo como tal, en este caso del estudiante, sino que de la manera en que el cerebro está conectado es como se puede explicar la dislexia. El reto es que el docente se convierta en un agente de cambio que informado por el perfil de aprendizaje de X estudiantes, pueda ofrecer un apoyo personalizado. Para lograr pues que este desarrollo sea personalizado, nuestro trabajo busca también examinar el perfil del estudiante con dislexia y para eso utilizamos dos herramientas que ya mencioné anteriormente. La primera de ellas, el TONI 2, el test de inteligencia para medir la capacidad cognitiva real, libre como de la manipulación de lectura. Y el segundo, que es el PROLEX-C, para diagnosticar específicamente dónde está fallando en el proceso lector, llámese en el proceso léxico, semántico y en el proceso sintáctico. Nuestro objetivo como grupo pues es claro y es articular todo lo que hemos encontrado de esta valoración y precisar propuestas o estrategias pedagógicas y metacognitivas que no es que busquen curar, pero sí ayudar en la dificultad, ayudar al estudiante a aprender a través de esta debilidad, podríamos decir, entre comillas, para hallar sus verdaderas fortalezas. A lo largo pues, de la presentación estaremos profundizando en cómo la unión de estos instrumentos, que es lo que nosotros hemos implementado, genera un modelo de intervención que puede ser replicable y que evalúa la motivación y también el autoestima del estudiante. Para ello, mi compañero va a extenderles un poquito acerca de lo que nosotros estuvimos tratando en nuestra investigación. Ok, nuestro actor principal tiene por nombre Edwin José Padilla Cervantes. Es un niño de 13 años de edad que vive en la vereda Santa María del municipio de Valencia, en Córdoba, Colombia. Edwin actualmente está cursando grado séptimo en la institución educativa
San Rafael del Pirú, del municipio antes mencionado. Edwin es el primer hijo de doña Denis Cervantes, madre soltera, el cual nos confesó que su embarazo fue planeado, tuvo sus controles mensuales. Al octavo mes se le presentó una preeclampsia y fue intervenida quirúrgicamente. Edwin pasó sus últimos 4 semanas en un UCI neonatal, completando la maduración de sus pulmones. Doña Denis también nos contó que su desarrollo fue normal. Edwin tomó leche materna hasta los 12 meses, gateó a los 8 meses, empezó a caminar al año y medio. Sus primeras palabras llegaron a los 2 años. A los 3 años y medio ya Edwin decía frases de 3 y 4 palabras. A los 5 años Edwin empezó su escolaridad, grado transición. Sus primeros 3 años, transición primero y segundo, se lo notó muy positivo, activo, con ganas de estudiar. No fue hasta grado tercero que la señora notó que el niño venía con ciertas falencias en lectura. Edwin pasó de tercero a cuarto, de cuarto a quinto y de quinto a sexto con la dificultad, ya que no encontró ayuda porque en la institución no se contaba con un docente orientador que le pudiera ayudar. Como dije anteriormente, Edwin se encuentra en grado séptimo y en charla con el profe encargado de lengua castellana y pensamiento crítico, este nuevamente nos confirmó que Edwin continúa con las dificultades en lectura y que ya está afectando su parte académica porque tiene bajo rendimiento académico y la parte emocional. Siguiendo con nuestro proceso psicopedagógico, perdón, a Edwin le aplicamos 2 tests. Un test de inteligencia llamado Tony 2, esto para medir su coeficiente intelectual, el cual nos arrojó que Edwin está en un 85%. Para su edad está un poco bajo, pero está en los límites normales cognitivamente. Luego pasamos y le aplicamos un test netamente lector. El test se llama Prolexé para medir las deficiencias de Edwin en su proceso lector. Precisamente el test nos dio a conocer que Edwin presenta dificultades en lectura lenta, muy silábica. Edwin no sigue signos de puntuación. Edwin tiene problemas con las pseudopalabras, especialmente las de 3 y 4 sílabas, y tiene problemas fonológicos con las letras J y G. A continuación, la señora le va a explicar las diferentes estrategias que nosotros implementamos con Edwin para mejorar su eh, problemita. Muy bien, luego de conocer las dificultades que Edwin presentaba en su proceso lector, decidimos crear un cronograma de actividades, las cuales desarrollamos con fecha y con el tiempo de duración para cada actividad. Todas estas actividades están enfocadas a mejorar cada una de estas dificultades. Así encontramos que para la dificultad que él tenía en su comprensión lectora, se desarrollaron actividades como mapas conceptuales, organizadores gráficos, lecturas que fueran acorde a los gustos de él. Él podía escoger el tema, él podía escoger el texto o el libro del cual quería leer. Para la lectura de pseudopalabras, trabajamos con él, desarrollamos con Edwin actividades como palabras con colores, rimas divertidas, utilizamos bingo de sílabas. Para la dificultad de lectura de palabras, utilizamos bingo de palabras. También trabajamos palabras encadenadas, dictado multifuncional. Para la dificultad que él tenía en cuanto a los signos de puntuación, realizamos actividades como dictado con pausa guiada, lectura con pausas. Y para la dificultad que él tenía en cuanto a la lectura lenta, se desarrollaron actividades como lectura guiada, lectura cronometrada, lectura en parejas y se le hace un seguimiento diario. Cabe destacar que estas actividades con Edwin van a continuar hasta finalizar el año lectivo.
Además de estas actividades que desarrollamos con Edwin, también ejecutamos una propuesta multisensorial, la cual se llamó Palabras Asombrosas. ¿Cuál era la finalidad de esta propuesta multisensorial? Era que Edwin, al mismo tiempo en que se desarrollaba o se trabajaba con él la parte de su lectura, de su fluidez lectura, de su fluidez lectora, también se integraran los sentidos, como lo son la vista, el oído y el tacto. Para estas actividades multisensoriales también se desarrollaron actividades con materiales que él podía manipular, como lo son las letras de papel o de cartón, actividades en hojas, actividades que tenían que ver con la parte táctil, tocándolo, haciéndole palabras o letras en su espalda, las cuales él debía transcribir a una hoja, actividades con movimiento, actividades donde él podía escoger qué color de marcador usar, actividades donde él podía tocar las palabras, palparlas, manipularlas. Todo esto hace parte de esa propuesta que realizamos a nivel multisensorial. A continuación, mi compañera Diana les continúa hablando un poco más acerca de esta propuesta. Ok, la intervención con el estudiante Edwin se diseñó desde un enfoque integral y multisensorial, con el fin de atender de manera específica sus dificultades lectoras, como por ejemplo la comprensión limitada, como ya lo mencionaron anteriormente los compañeros, lectura lenta, problemas fonológicos, el desconocimiento y el uso adecuado de los signos de puntuación. El plan estuvo sustentado en fuentes especializadas. Como escucharon, pues utilizamos el Tony 2 y el Proxle. Se implementaron actividades variadas y atractivas, como el bingo de sílabas, juegos de rima, lectura guiada con preguntas, dictados con pausas, lecturas, organizamos gráficos. Cada una de estas estrategias pues tenía el objetivo claro, que era como tal, pues mejorar eh, la fluidez, la comprensión, la entonación pues, de la lectura de Edwin. Además, se involucraron los sentidos de la vista, del oído, del tacto, como lo acaba de decir la profe Adriana, siguiendo las recomendaciones de los dos, pues, de los dos guiados que nosotros, las dos pruebas que le realizamos a Edwin. Los resultados obtenidos fueron notables. Aquí pues hablamos un poco de la parte de los datos pues que logramos obtener en la acción. Edwin pasó de leer un párrafo en casi 2 minutos a hacerlo en 40 segundos, lo que representa una mejora del 60% en fluidez. También aumentó la precisión, redujo errores, empezó a usar la puntuación de manera más consciente. En la comprensión lectora avanzó de respuestas literales a respuestas con inferencias. Además, disminuyó la ansiedad frente a la lectura, ganó más seguridad, mostró una actitud mucho más positiva al punto de pedir e incluso más actividades para él seguir con su proceso. Este trabajo fue posible gracias a la colaboración de nosotros los docentes de diferentes áreas, el área de inglés, el área de lengua castellana y el área de química. Cada integrante del equipo asumió sus tareas de manera flexible. La aplicación estandarizada como el Tony 2 y el ProLex-C, la preparación de materiales multisensoriales, el registro de evidencias fotográficas, el acompañamiento directo al estudiante y a su familia. También coordinamos todo el proceso, lo que nos permitió hacer un trabajo exitoso. Lo documentamos, lo escribimos, lo redactamos, todos con muy buena actitud. Sin embargo, pues la experiencia también enfrentó limitaciones, como todo, propias del contexto rural donde se encuentra el estudiante. El difícil acceso a la vereda, especialmente en épocas de lluvia, la falta de recursos económicos y tecnológicos, la ausencia de un orientador permanente en la escuela. Estas dificultades, sin embargo, pues no nos impidieron el proceso, pero sí mostraron la necesidad del apoyo institucional y la continuidad en el tiempo para poder consolidar los logros de Edwin.
En cuanto a los aportes, el beneficio fue mutuo, tanto para Edwin como para nosotros los docentes. En el caso de Edwin logró avances significativos, como ya se los pude mencionar anteriormente y a lo largo de la sustentación. Logró la confianza personal, mientras que nosotros pues fortalecimos nuestra formación profesional, mejoramos el uso de estrategias multisensoriales en el día a día en el aula, aprendimos a registrar y analizar datos educativos, desarrollamos esa sensibilidad con las personas de la parte rural de Córdoba. Además, pues esta práctica reafirmó la importancia del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario, de la investigación y la acción, porque hicimos los dos al tiempo, como herramienta de transformación en contextos educativos con limitaciones. Y pues para concluir, este proyecto se ejecuta tres pilares fundamentales: el derecho a la educación inclusiva y de calidad, como lo señala la UNESCO; el impacto académico, porque la lectura es la base para poder ascender a los conocimientos en todas las áreas; el impacto socioafectivo, porque el fortalecer la lectura en Edwin no solo mejoró su rendimiento, sino también su autoestima, su motivación y su relación con docentes, compañeros y familia. Y pues en definitiva, ya para concluir, la experiencia demuestra que aunque los contextos rurales con muchas limitaciones, una propuesta bien estructurada como la que les estoy presentando, multisensorial e interdisciplinaria, puede transformar tanto el aprendizaje de un estudiante como la práctica profesional de nosotros los docentes. Gracias. Ya.